Jesús no habló de personas especiales ni de individuos elegidos por nacimiento, linaje o mérito espiritual. En los textos más antiguos, habló de un estado interior concreto. Cuando ese estado se activa, la persona comprende, percibe y responde de otra manera. El reino no aparece porque alguien sea elegido, sino porque ese estado está presente. Con el tiempo, esta enseñanza fue transformada. Lo que Jesús describió como una condición interior funcional se reinterpretó como un privilegio religioso otorgado a unos pocos. A eso se le llamó elección, pero en su forma original no era identidad ni estatus, era un estado activable. Si este tipo de lectura te ayuda a mirar los textos antiguos con más claridad y menos ruido doctrinal, suscribirte al canal te permitirá seguir explorando estas enseñanzas paso a paso, sin prisa y sin intermediarios. La idea de que Jesús enseñó la existencia de personas elegidas como una identidad espiritual fija no aparece en sus palabras más antiguas. No es una enseñanza que él formule, ni un concepto que use para definir a sus seguidores. Sin embargo, con el paso de los siglos, esta noción se volvió central en el cristianismo institucional, hasta el punto de parecer incuestionable. Para entender cómo ocurrió esta transformación, es necesario separar con cuidado lo que Jesús realmente dijo de lo que se construyó después alrededor de su figura. En los Evangelios, Jesús no clasifica a las personas en categorías espirituales permanentes. No habla de almas superiores frente a almas comunes. Tampoco describe un grupo humano que posea un acceso exclusivo a Dios por designación previa. Cuando se dirige a sus discípulos o a la multitud, su lenguaje apunta siempre a una condición que puede aparecer o no aparecer en cualquier persona, en cualquier momento. Esa condición no depende de la pertenencia a un grupo, sino de un estado interno específico. El problema comienza cuando expresiones funcionales se leen como identidades. Palabras que describen una experiencia se convierten en etiquetas. Lo que originalmente señalaba un funcionamiento interior se fija como un atributo personal. Así nace el mito de los elegidos. La idea de que algunos son distintos en esencia y que esa diferencia les concede un acceso especial a lo divino. Pero si se observa con atención, Jesús nunca presenta la relación con Dios como un privilegio estático. No habla de una elección que se recibe una vez y permanece intacta. Al contrario, sus advertencias constantes apuntan al riesgo de perder algo, de quedar fuera, de no ver, de no oír. Estas advertencias no tendrían sentido si la elección fuera una identidad segura. Solo tienen sentido si se refieren a un estado que puede activarse y desactivarse. Cuando Jesús dice que muchos oyen pero no escuchan, o que ven pero no perciben, no está describiendo una inferioridad moral ni una condena divina. Está señalando la ausencia de una condición interior precisa. No acusa a las personas de no pertenecer al grupo correcto, sino de no estar en el estado adecuado. Y ese estado no se hereda ni se concede desde fuera. El mito de los elegidos surge cuando esta lógica se invierte. En lugar de entender que el acceso depende de un estado interno, se afirma que el estado existe porque alguien pertenece al grupo correcto.
La causa y el efecto se confunden. Lo que era experiencia se convierte en identidad. Lo que era práctica interior se vuelve doctrina. Este cambio no es menor. Tiene consecuencias profundas en la manera en que se concibe la espiritualidad. Si el acceso al reino depende de una elección externa, entonces la transformación interior deja de ser central. La atención se desplaza desde el interior de la persona hacia su posición dentro de una estructura. El énfasis ya no está en lo que ocurre dentro, sino en a quién se pertenece. Sin embargo, en los relatos más antiguos, Jesús no valida a las personas por su pertenencia, no confirma su cercanía a Dios por su rol, su conocimiento religioso o su posición social. En repetidas ocasiones, muestra que quienes se consideran seguros pueden estar fuera del estado adecuado, mientras que otros, sin estatus ni preparación, pueden entrar en él de manera inmediata. Esto solo es coherente si no existe una categoría fija de elegidos. El mito se consolida cuando se busca estabilidad y control. Un estado interior es difícil de regular desde fuera. No se puede administrar, medir ni garantizar mediante normas externas. En cambio, una identidad religiosa sí puede organizarse, transmitirse y protegerse. Convertir el estado en identidad permite construir fronteras claras, dentro y fuera, fieles y no fieles, elegidos y no elegidos. Pero esta conversión tiene un costo. Al fijar la elección como identidad, se pierde el carácter dinámico de la enseñanza original. La atención se aleja de la experiencia directa y se centra en la pertenencia. La pregunta deja de ser ¿en qué estado estoy? Y pasa a ser ¿a qué grupo pertenezco? Para Jesús, la primera era decisiva. La segunda no aparece como criterio. Por eso, cuando se leen sus palabras sin las capas posteriores, el mito comienza a deshacerse. No hay en ellas una doctrina de personas especiales. Hay una insistencia constante en una disposición interior concreta, sin la cual no hay comprensión, ni percepción, ni respuesta real a lo divino. Esa disposición no distingue a unos pocos por encima del resto. Está disponible, pero no garantizada. El mito de los elegidos no nace de las palabras de Jesús, sino de la necesidad posterior de convertir una experiencia interior en una estructura estable. Lo que él enseñó como estado fue reinterpretado como privilegio, y a partir de ese desplazamiento, toda la comprensión del mensaje comenzó a cambiar. En la siguiente parte, veremos cómo esta transformación fue posible a través de una lectura cada vez más externa de sus palabras, una lectura que sustituyó la experiencia interior por categorías visibles y controlables. No, para que la enseñanza de Jesús pudiera transformarse en la idea de elegidos, fue necesario un cambio previo más sutil y decisivo, pasar de una lectura interior a una lectura externa de sus palabras. Este cambio no ocurrió de un día para otro, ni fue el resultado de una conspiración inmediata. Fue un proceso gradual, casi imperceptible, impulsado por la necesidad de explicar, ordenar y fijar aquello que originalmente había sido descrito como experiencia. En los relatos más antiguos, las palabras de Jesús funcionan como indicaciones. No definen conceptos abstractos ni sistemas teológicos cerrados.
apuntan hacia algo que ocurre en la persona. Cuando habla del reino, de ver, de oír, de creer o de tener fe, no está construyendo una doctrina, sino describiendo un funcionamiento interno. Sus expresiones están ancladas en la vivencia, no en la teoría. La lectura externa comienza cuando estas expresiones se separan de la experiencia que las originó. En lugar de preguntarse qué estado describe una palabra, se empieza a preguntar qué significa como idea. El lenguaje deja de ser operativo y se vuelve explicativo. Lo que antes señalaba un proceso interno pasa a entenderse como una afirmación sobre la realidad desde fuera. Este desplazamiento es comprensible. Un estado interior no se conserva fácilmente en la transmisión oral y escrita. No puede fijarse del todo en frases. Requiere práctica, presencia y guía directa. Cuando esa transmisión directa se debilita, lo que queda son las palabras. Y cuando solo quedan las palabras, surge la necesidad de interpretarlas. Así, términos que, en boca de Jesús, describían condiciones internas, empiezan a leerse como categorías objetivas. El reino ya no es algo que se percibe, sino un lugar o una promesa futura. Ver y oír dejan de ser funciones interiores y se convierten en metáforas vagas. La fe ya no es una condición activa, sino una creencia sostenida mentalmente. Cada paso de esta lectura externa aleja el mensaje de su referencia original. En este contexto, la noción de elección encuentra un terreno fértil. Si el reino es algo externo, entonces el acceso también debe ser externo. Si ver y oír no describen estados internos, entonces deben depender de una concesión. Si la fe no es una condición operativa, entonces debe ser una posesión. Y si es una posesión, algunos la tienen y otros no. Así, la lógica del Estado se reemplaza por la lógica del reparto. La lectura externa también favorece la estabilidad. Un estado interior es variable, impredecible y difícil de evaluar desde fuera. Una categoría externa, en cambio, puede definirse, transmitirse y protegerse. Puede convertirse en norma. Cuando las enseñanzas de Jesús se institucionalizan, esta estabilidad se vuelve prioritaria. La experiencia deja de ser el centro y es sustituida por la pertenencia y la correcta adhesión a una interpretación. Este proceso no implica necesariamente mala intención. Muchas de las primeras comunidades buscaban preservar lo recibido, pero al hacerlo, transformaron lo dinámico en estático. Lo que exigía atención constante se convirtió en una definición. Lo que dependía del estado presente se fijó como identidad permanente. La lectura externa también cambia la relación con el error. En el marco original, estar fuera no significa ser rechazado, sino no estar en el estado adecuado en ese momento. Es una condición reversible. En la lectura externa, en cambio, estar fuera implica exclusión. Ya no se trata de activar algo interior, sino de no cumplir con un criterio establecido. El acceso se vuelve binario, dentro o fuera. Esta forma de leer genera una espiritualidad basada en la seguridad. Si pertenezco al grupo correcto, estoy a salvo. Si he sido declarado elegido, mi estado interior deja de ser urgente.
La atención se desplaza hacia la confirmación externa, ritos, fórmulas, adhesión doctrinal. La transformación interior pierde centralidad porque ya no es el criterio principal. En los textos, sin embargo, quedan rastros claros de la lógica original. Las advertencias de Jesús no se dirigen a quienes están fuera, sino a quienes creen estar dentro. Señala el riesgo de endurecerse, de perder la capacidad de ver y oír, de quedar fuera del reino aún estando cerca de él. Estas advertencias solo tienen sentido si el acceso depende de un estado interior y no de una identidad fija. La lectura externa, al ignorar esta lógica, se ve obligada a reinterpretar estas advertencias como llamadas morales o amenazas futuras. Pero en su forma original, funcionan como descripciones precisas de un funcionamiento interno que puede fallar. No acusan, no condenan, señalan una condición ausente. Con el tiempo, esta forma de leer se normaliza, se vuelve la única posible. Las preguntas cambian. Ya no se pregunta cómo se activa el estado, sino quién lo posee. Ya no se busca la experiencia, sino la garantía. Así, la enseñanza de Jesús se adapta a estructuras cada vez más complejas, pero al hacerlo pierde su carácter inmediato. La lectura externa no elimina por completo la referencia al interior, pero la debilita. Habla de ella en abstracto, sin señalar cómo ocurre ni cuándo está presente. El lenguaje se vuelve amplio pero impreciso, y en esa imprecisión, la idea de elegidos se instala como una solución simple. Algunos tienen lo que otros no. Entender cómo nació esta lectura es esencial para recuperar el sentido original. No se trata de añadir algo nuevo, sino de retirar capas, de volver a leer las palabras no como definiciones, sino como indicaciones, no como identidad, sino como estado. Solo entonces empieza a verse con claridad que Jesús no estaba describiendo un privilegio, sino un funcionamiento interior que podía activarse o perderse. En la siguiente sección, examinaremos cómo Jesús hablaba del reino de manera literal y directa, no como metáfora ni promesa distante, sino como una experiencia que ocurre cuando ese estado interior está presente. Cuando Jesús hablaba del reino, no lo hacía como un símbolo abstracto, ni como una promesa aplazada para el final de los tiempos. Sus palabras describen algo que ocurre, algo que se experimenta en el presente. El reino no es presentado como un lugar al que se accede después, sino como una condición que se manifiesta ahora cuando se cumple una condición interior específica. Esta literalidad es clave para entender por qué su enseñanza fue tan fácilmente reinterpretada. En los textos más antiguos, el reino no aparece como una estructura externa. No se describe con coordenadas geográficas ni con jerarquías visibles. Tampoco se asocia a una institución, a una nación o a un grupo delimitado. Jesús insiste en que no se puede señalar diciendo está aquí o está allí. Esta afirmación no pretende volver el concepto vago, sino indicar que su localización no es externa. El reino no se encuentra en el espacio social o físico, sino en una forma de percepción. Cuando Jesús afirma que el reino está cerca o que ha llegado, no está anunciando un evento histórico inminente,
Está señalando la proximidad de una experiencia. El lenguaje es directo. Algo puede aparecer en la percepción humana cuando se da la condición adecuada. No habla de creer en el reino, sino de entrar en él. No invita a imaginarlo, sino a reconocerlo cuando se manifiesta. Esta forma de hablar resulta incómoda para una lectura puramente doctrinal. Si el reino es una experiencia inmediata, entonces no puede ser completamente controlado ni administrado. No depende de un calendario ni de una autoridad externa. Depende de un estado interior que puede surgir fuera de los límites esperados. Por eso muchas de las escenas en las que Jesús menciona el reino ocurren en contextos cotidianos, no rituales. No espera un escenario sagrado para hablar de él. El problema surge cuando esta literalidad se pierde. Al no comprender el reino como una experiencia presente, se lo desplaza hacia el futuro o hacia el más allá. Se convierte en una recompensa, no en una condición. Este desplazamiento permite mantener la estructura religiosa sin la exigencia constante de transformación interior. El reino deja de ser algo que ocurre y pasa a ser algo que se espera. Sin embargo, en las palabras de Jesús, el acceso al reino no se retrasa, no está condicionado por la muerte ni por un juicio posterior. Está condicionado por una disposición interior específica. Por eso, sus afirmaciones suelen ir acompañadas de verbos de percepción: ver, oír, entrar, reconocer. Estos verbos no tienen sentido si se refieren a un evento futuro. Solo funcionan si describen una experiencia presente. Cuando Jesús dice que algunos no verán el reino aunque esté frente a ellos, no está hablando de exclusión divina. Está describiendo una incapacidad perceptiva. El reino puede estar presente pero no ser reconocido. Esta idea es coherente con la noción de estado interior. Sin el estado adecuado, la experiencia no ocurre aunque las condiciones externas sean las mismas. La literalidad también se manifiesta en la forma en que Jesús responde a las preguntas. No define el reino con conceptos teológicos. Usa ejemplos funcionales: semillas que crecen, levadura que transforma la masa, procesos silenciosos que cambian la totalidad desde dentro. Estas comparaciones no buscan embellecer el discurso, sino señalar un funcionamiento interno. El reino actúa, transforma, se expande cuando está activo. Estas imágenes pierden su fuerza cuando se leen solo como metáforas morales. En su contexto original, describen procesos reales que ocurren en la experiencia humana. Algo pequeño puede activar un cambio profundo. Algo invisible puede reorganizar la totalidad. Estas no son ideas abstractas, sino descripciones de cómo un estado interior modifica la percepción y la acción. La lectura posterior, al no poder sostener esta literalidad, opta por reinterpretarla. El reino se convierte en una doctrina a creer o en un destino futuro. Al hacerlo, se elimina la urgencia del presente. Ya no es necesario preguntarse si el estado está activo ahora. Basta con adherirse a una creencia o esperar una recompensa. Pero esta reinterpretación entra en tensión con las palabras mismas de Jesús.
Sus advertencias pierden sentido si el reino no es una experiencia presente. Sus llamados a la vigilancia, a la atención, a la disponibilidad constante, solo son coherentes si algo puede ocurrir o no ocurrir aquí y ahora. No advierte sobre perder una promesa futura, sino sobre no reconocer una realidad presente. Entender que Jesús hablaba del reino de manera literal permite recuperar la lógica de su enseñanza. No estaba ofreciendo consuelo diferido, sino señalando una posibilidad inmediata. No estaba creando una nueva identidad religiosa, sino describiendo una experiencia accesible cuando se da la condición adecuada. Esta literalidad explica también por qué su mensaje resultó difícil de sostener sin transformación interior real. Una promesa futura puede transmitirse sin cambio interno, una experiencia presente no. Para preservar el mensaje sin exigir esa experiencia, fue necesario desplazar su significado. Así, lo que Jesús describió como estado se convirtió en expectativa. En la próxima sección veremos cómo esta lógica se refuerza cuando Jesús habla de ver y oír, no como funciones físicas, sino como estados interiores específicos, esenciales para que el reino sea reconocido. Cuando Jesús habla de ver y de oír, no se refiere simplemente a los sentidos físicos. Sus palabras apuntan a una capacidad interior que puede estar activa o inactiva, incluso cuando los ojos y los oídos funcionan perfectamente. Esta distinción es constante en los textos y resulta incomprensible si se lee solo en un plano literal externo. Ver y oír, en su enseñanza, describen un estado de percepción unificada. Jesús observa que muchas personas escuchan sus palabras sin comprenderlas. No dice que no las hayan oído, sino que no las han recibido. Esta diferencia es crucial. Recibir no es un acto pasivo, implica una disposición interna específica. Del mismo modo, cuando afirma que algunos no ven el reino, no está diciendo que el reino no esté presente, sino que no es percibido. La ausencia no está en lo que ocurre, sino en la percepción de quien observa. Este lenguaje no es simbólico en el sentido poético, es funcional. Describe un estado de atención en el que la dispersión mental cesa y la percepción se vuelve integrada. En ese estado, lo que antes pasaba desapercibido se vuelve evidente, no porque haya cambiado el entorno, sino porque ha cambiado la forma de percibirlo. Por eso Jesús insiste tanto en la atención. Repite fórmulas como el que tenga oídos para oír, que oiga. Esta frase no excluye a nadie por defecto. Señala una posibilidad. Tener oídos físicos no garantiza oír en el sentido que él describe. Oír aquí significa estar en el estado adecuado para que la comprensión ocurra. Este estado no es permanente. Puede aparecer y desaparecer. Jesús lo sabe y por eso advierte sobre el riesgo de endurecerse, de perder la capacidad de percibir. Estas advertencias no tendrían sentido si ver y oír fueran dones fijos otorgados a ciertos individuos. Solo tienen sentido si se refieren a una condición interior variable. La lectura posterior tiende a moralizar estas expresiones.
Ver y oír se convierten en sinónimos de obedecer o creer correctamente, pero en los textos la relación es inversa. No se obedece para ver, se ve y entonces se comprende. La acción correcta surge de la percepción adecuada, no al revés. Cuando Jesús habla a sus discípulos en privado, no lo hace para darles información secreta que los haga superiores. Lo hace porque reconoce que, en ese momento, están en un estado que permite una comprensión más directa. No es una elección definitiva, sino una condición momentánea. Por eso, más adelante los corrige, los reprende y les señala su falta de comprensión. La elección no los protege de perder el estado. Este punto es fundamental. Si ver y oír fueran privilegios concedidos, no podrían perderse, pero en los relatos se pierden con facilidad. El miedo, la ansiedad, la expectativa externa, todo ello interfiere con la percepción. Jesús no acusa a sus seguidores de infidelidad moral, sino de falta de atención, de no comprender lo que tienen delante. La insistencia en ver y oír también explica por qué Jesús evita explicaciones teóricas largas. No intenta convencer mediante argumentos. Señala, indica, muestra. Su enseñanza presupone que, si el estado interior está presente, la comprensión surge sin necesidad de demostración. Si no está presente, ninguna explicación es suficiente. Esta lógica se pierde cuando ver y oír se leen como metáforas vagas. Al perder su carácter funcional, se convierten en adornos retóricos, pero en su contexto original describen con precisión una experiencia humana reconocible. La diferencia entre estar distraído y estar plenamente presente, entre percibir fragmentos y percibir una totalidad coherente. Jesús no propone técnicas complejas ni rituales elaborados para alcanzar este estado. Simplemente señala su importancia y advierte sobre lo fácil que es perderlo. La enseñanza no está en el método, sino en el reconocimiento de la condición. Ver y oír no se fuerzan, ocurren cuando la disposición interior es adecuada. La institucionalización del mensaje requiere, sin embargo, algo más estable. Un estado interior no puede garantizarse, no puede medirse desde fuera. Por eso, con el tiempo, ver y oír se reinterpretan como marcas de pertenencia. Quien pertenece al grupo correcto ve, quien no, permanece ciego. Así, una función interior se transforma en una etiqueta externa. Este cambio altera profundamente la enseñanza. La atención deja de dirigirse al interior y se orienta hacia la validación externa. La pregunta ya no es si se está viendo y oyendo ahora, sino si se pertenece al grupo que supuestamente ve y oye. La experiencia se sustituye por la afiliación. Recuperar el sentido original de estas palabras implica volver a entenderlas como descripciones precisas de un estado interior, no como elogios ni reproches, sino como indicadores. Jesús no está separando a la humanidad en dos grupos fijos, está describiendo dos modos de percepción que pueden alternarse en la misma persona. En la siguiente sección veremos cómo esta comprensión transforma también el significado de la expresión ser elegido.
mostrando que no designa un estatus permanente, sino la presencia momentánea de ese estado interior específico. Cuando se leen las palabras de Jesús sin la lente posterior de la teología institucional, la expresión ser elegido pierde inmediatamente su carácter de estatus fijo. No designa una identidad estable, ni una condición permanente que se posea por derecho propio. En el contexto de sus enseñanzas, ser elegido describe algo mucho más preciso y al mismo tiempo más frágil: la presencia efectiva de un estado interior determinado. Jesús no presenta la elección como una cualidad que alguien tiene, sino como una condición en la que alguien está. Esta diferencia es fundamental. Una cualidad puede almacenarse, protegerse y transmitirse como herencia. Un estado, en cambio, solo existe mientras está activo. Depende de la disposición interna, no de un nombramiento externo. Por eso, en los relatos, quienes parecen elegidos en un momento pueden perder completamente la comprensión en otro. Esta lógica explica por qué Jesús no garantiza nunca a nadie una posición segura. Incluso a sus discípulos más cercanos, les advierte que pueden quedar fuera, no por castigo, sino por no mantenerse en la condición adecuada. La advertencia no tendría sentido si la elección fuera una identidad irrevocable. Solo tiene sentido si se trata de un estado que puede desactivarse. En este marco, elegido no significa preferido, superior ni separado del resto. Significa funcional. Indica que, en ese instante, la persona se encuentra en la condición interior que permite ver, oír y comprender. Nada más. No hay promesa de permanencia ni garantía futura. El énfasis no está en quién es la persona, sino en cómo está interiormente. Esto se vuelve evidente en la manera en que Jesús responde a la incomprensión. No acusa a las personas de no ser elegidas, sino de no estar percibiendo. No dice que el reino les esté negado, sino que no lo reconocen. La diferencia no es moral ni ontológica, es perceptiva. Algo está ausente en el interior, no en la voluntad divina. La reinterpretación posterior transforma esta condición en identidad, porque una identidad es administrable, puede ser definida, defendida y utilizada para organizar comunidades. Un estado interior no puede garantizarse ni comprobarse desde fuera. Convertir la elección en identidad permite desplazar la atención desde la experiencia presente hacia una pertenencia reconocible. Pero esta transformación altera el mensaje original. Si ser elegido es una identidad, entonces la urgencia de la atención interior desaparece. Ya no importa tanto en qué estado se encuentra la persona ahora, importa a qué grupo pertenece, qué afirma creer, qué ritos cumple. La elección deja de ser una función activa y se convierte en una etiqueta protectora. En las palabras de Jesús ocurre lo contrario. La cercanía no protege de la pérdida del estado. La familiaridad no garantiza la comprensión. Incluso quienes caminan con él pueden no entender. Esto solo es coherente si la elección no es un privilegio fijo, sino una condición momentánea que debe renovarse continuamente mediante la disposición interior.
Este enfoque explica también por qué Jesús no busca crear una élite espiritual. No selecciona a los mejores ni a los más preparados. Se dirige a personas comunes y señala una posibilidad que puede activarse en cualquiera. La elección no distingue a unos por encima de otros. Señala cuando alguien está disponible para la experiencia. Cuando esta lógica se pierde, la expresión se endurece. Elegido pasa a significar separado, protegido, distinto en esencia, pero en su sentido original no separa, indica, no exalta, describe, no garantiza, señala una condición presente. Entender esto cambia por completo la lectura de los textos. La pregunta deja de ser «¿Soy elegido?» y pasa a ser «¿Está activo el Estado ahora?» Esta pregunta no puede responderse con doctrinas ni con afiliaciones, solo puede responderse mediante la observación interior directa, exactamente el tipo de atención que Jesús señala una y otra vez. En la siguiente sección veremos cómo este estado interior no solo puede activarse, sino también perderse, y por qué Jesús insiste tanto en la vigilancia y la atención constante como elementos centrales de su enseñanza. Uno de los rasgos más claros de la enseñanza de Jesús es la insistencia en la vigilancia. Esta insistencia no tendría sentido si el acceso al reino dependiera de una identidad fija o de una elección irreversible. Solo cobra pleno significado si aquello de lo que habla puede activarse y desactivarse. El estado interior al que se refiere no es estable por defecto. Es dinámico, sensible y fácilmente perturbable. Jesús no advierte sobre la posibilidad de perder una pertenencia religiosa, sino sobre la pérdida de una disposición interior. Habla de estar despierto, de estar atento, de no dormirse. Estas expresiones no describen un peligro moral, sino un cambio de estado. Dormirse no es pecar, es perder presencia. Estar despierto no es ser virtuoso, es estar en la condición adecuada para percibir. En los relatos, este estado se pierde por razones simples y humanas. El miedo, la ansiedad, la expectativa externa, la búsqueda de seguridad, todo ello interfiere con la atención. Cuando la atención se fragmenta, la percepción se vuelve opaca. Jesús no condena estas reacciones, pero las señala como obstáculos. Su enseñanza no gira en torno a la culpa, sino en torno a la claridad. Este enfoque explica por qué Jesús no promete estabilidad interior, no ofrece un método que garantice el estado de una vez para siempre. Señala, más bien, la necesidad de una disponibilidad constante. El estado aparece cuando la persona está abierta y presente. Se pierde cuando la atención se dispersa o se fija en expectativas externas. La tradición posterior intenta compensar esta inestabilidad ofreciendo garantías. La identidad religiosa, la correcta creencia, el cumplimiento de ritos, todo ello funciona como sustituto de una experiencia interior difícil de sostener. Estas garantías alivian la ansiedad, pero también desvían la atención del punto central. La persona puede sentirse segura sin estar en el estado que Jesús describe. Jesús, en cambio, no ofrece seguridad externa. Sus palabras son exigentes porque devuelven la responsabilidad al interior.
Nadie puede mantener el estado por otro. Nadie puede asegurarlo desde fuera. La vigilancia es personal y continua. No se delega. Este carácter reversible del estado también explica por qué Jesús insiste tanto en el presente. No invita a acumular méritos para el futuro. Advierte sobre perder algo ahora. El reino no se pierde mañana. Se pierde en el momento en que la atención se cierra. Esta inmediatez es incompatible con una espiritualidad basada en identidades permanentes. La lectura institucional, al no poder sostener esta lógica, transforma la vigilancia en moralismo. Estar despierto se convierte en cumplir normas. Dormirse se interpreta como desobediencia, pero en el marco original, la cuestión no es obedecer, sino percibir. No es seguir reglas, sino estar en el estado adecuado para que la comprensión ocurra. Esta diferencia es sutil, pero decisiva. Una norma puede cumplirse mecánicamente. Un estado interior no. Requiere presencia real. Por eso, Jesús critica la repetición vacía de fórmulas y gestos, no porque sean incorrectos, sino porque pueden realizarse sin el estado interior que les daría sentido. El estado que Jesús describe no se activa por acumulación, no se logra sumando prácticas externas. Aparece cuando cesa la dispersión y la atención se unifica. No es un logro personal, sino una condición que emerge cuando se retiran los obstáculos. Esta comprensión desaparece cuando se busca asegurar el estado mediante estructuras externas. La reversibilidad del estado también explica la severidad de algunas advertencias. No se trata de amenazas, sino de descripciones realistas. Si la atención se pierde, la percepción se cierra. Si se cierra, el reino no es reconocido. No hay castigo externo. Hay una consecuencia directa del cambio de estado. Este enfoque devuelve la enseñanza de Jesús a un terreno humano y accesible. No exige perfección moral ni pertenencia especial. Exige atención. Pero esa atención no puede imponerse ni garantizarse. Solo puede cultivarse momento a momento. En la siguiente sección, veremos cómo esta lógica se manifiesta de manera especialmente clara en las curaciones atribuidas a Jesús, donde el efecto aparece siempre ligado a la presencia de este estado interior y nunca a una identidad religiosa o a una elección previa. Las curaciones atribuidas a Jesús ofrecen una de las evidencias más claras de que su enseñanza no gira en torno a identidades espirituales fijas, sino a la presencia efectiva de un estado interior. En estos relatos, el efecto no aparece vinculado a la pertenencia, al conocimiento doctrinal, ni a una elección previa. Aparece cuando una condición específica está presente y desaparece cuando no lo está. Esta coherencia interna se repite con notable regularidad. Jesús no presenta las curaciones como demostraciones de poder reservado a unos pocos. Tampoco las utiliza para confirmar jerarquías. En muchos casos, evita incluso que se interpreten como pruebas de estatus. Lo decisivo no es quién es la persona, sino lo que ocurre en ella en ese momento. Por eso, cuando el efecto se produce, Jesús señala una condición interior concreta, no una identidad religiosa.
Las fórmulas que aparecen en los textos son consistentes. No dice, has sido elegido ni perteneces al grupo correcto. Dice que algo ha ocurrido debido a una condición presente. El énfasis no está en el agente externo, sino en el estado interno que permite que el efecto se manifieste. Esta forma de hablar elimina la idea de privilegio y la reemplaza por una lógica funcional. Además, las curaciones no están limitadas a quienes siguen a Jesús de manera formal. Ocurren fuera de círculos definidos, en contextos inesperados, con personas que no cumplen ningún criterio institucional. Esto refuerza la idea de que el factor decisivo no es la pertenencia, sino la disposición interior. Si la curación dependiera de una elección fija, estos relatos serían incoherentes. Jesús tampoco garantiza que el efecto se repita automáticamente. No ofrece una técnica que funcione siempre. En algunos momentos señala la ausencia del estado necesario y el efecto no ocurre. Esta variabilidad no se explica desde una lógica de poder permanente. Se explica, en cambio, desde la presencia o ausencia de una condición interior específica. Las palabras que acompañan estos episodios refuerzan la misma idea. Jesús observa, responde, corrige, no actúa mecánicamente. Su intervención está ligada a lo que percibe en la persona frente a él. No se trata de aplicar una regla, sino de reconocer un estado. Cuando ese estado está activo, el efecto es posible. Cuando no lo está, no hay resultado, sin importar la cercanía o la expectativa. Este patrón sería problemático para una estructura religiosa basada en identidades estables. Si el efecto dependiera de ser elegido, debería ser constante, pero no lo es. Depende del momento, de la disposición, de la apertura. Esta lógica es incómoda porque no puede institucionalizarse fácilmente. No permite promesas generales ni garantías colectivas. Por eso, con el tiempo, estos relatos tienden a leerse de otra manera. El énfasis se desplaza hacia la autoridad de Jesús como figura única y se reduce la importancia del estado interior del otro. El efecto se atribuye al poder del mediador, no a la condición compartida. Así, lo que era una evidencia de un funcionamiento interior se convierte en una demostración de poder externo. Sin embargo, en los textos, Jesús no se presenta como el origen exclusivo del efecto. Señala una relación, reconoce una condición. Su autoridad no consiste en imponer, sino en percibir y responder. Esta diferencia es sutil pero decisiva. Si el efecto dependiera solo de él, no tendría sentido mencionar la condición del otro. El hecho de que lo haga indica que esa condición es esencial. Las curaciones, entonces, no funcionan como excepciones milagrosas, sino como manifestaciones de una lógica más amplia. Cuando el estado interior está presente, algo cambia en la percepción, en el cuerpo, en la respuesta. No se trata de magia, sino de coherencia interna. Jesús no teoriza sobre esto, lo muestra en la práctica. Esta lectura devuelve a los relatos su carácter original. No son pruebas de una elección exclusiva, sino ejemplos de cómo un estado interior produce efectos observables.
El énfasis no está en separar a unos pocos, sino en señalar una posibilidad humana que puede activarse bajo ciertas condiciones. En la próxima sección, veremos cómo esta misma lógica se expresa en una de las frases más repetidas en los Evangelios. Tu fe, una expresión que, lejos de definir una identidad, señala una condición operativa sin la cual nada ocurre. La expresión tu fe es una de las más repetidas en los Evangelios y, al mismo tiempo, una de las más malinterpretadas. En la lectura posterior, fe se entiende como creencia sostenida, adhesión doctrinal o virtud moral. Sin embargo, en el contexto de las palabras de Jesús, tu fe no define quién es la persona, sino en qué condición se encuentra. No señala una identidad estable, sino un estado operativo sin el cual nada ocurre. Cuando Jesús dice, tu fe te ha salvado, no está declarando a alguien miembro de una categoría espiritual superior. Está describiendo una relación funcional. Algo fue posible porque una condición interior estaba activa. El lenguaje es preciso. No habla de fe en abstracto ni de la fe correcta, sino de una fe concreta, situada, presente en ese momento. La salvación no aparece como recompensa futura, sino como efecto inmediato de esa condición. Esta forma de hablar no encaja con una comprensión de la fe como creencia intelectual. Creer algo no produce necesariamente un efecto observable. Se puede creer intensamente sin que nada cambie en la percepción o en la respuesta. En cambio, la fe de la que habla Jesús produce efectos inmediatos, no porque sea más sincera, sino porque no es solo una idea, es un estado interior activo que reorganiza la atención y la disposición. Por eso, Jesús no evalúa la fe por su contenido doctrinal. No pregunta qué cree la persona ni si cree correctamente. Observa si la condición está presente. Cuando lo está, el efecto ocurre. Cuando no lo está, no hay resultado. Incluso si la persona pertenece al círculo cercano o comparte las creencias esperadas. Esta coherencia atraviesa los relatos y desafía cualquier intento de reducir la fe a identidad. La lectura institucional transforma esta condición en posesión. Se habla de tener fe como si fuera un objeto que se adquiere y se conserva, pero en los textos la fe aparece y desaparece. Puede ser grande en un momento y ausente en otro. Jesús incluso señala la fe como algo pequeño, frágil, capaz de surgir y extinguirse rápidamente. Esta variabilidad solo es comprensible si se trata de un estado, no de una identidad. Cuando la fe se convierte en identidad, la atención se desplaza. La persona ya no se pregunta si la condición está activa ahora, sino si pertenece al grupo que supuestamente tiene fe. La pregunta se vuelve retrospectiva o doctrinal, no presente. Esto alivia la exigencia interior, pero también vacía la enseñanza de su eficacia original. En las palabras de Jesús, la fe no es un mérito acumulado. No se construye por repetición de fórmulas ni por adhesión prolongada. Aparece cuando la persona está disponible, cuando la atención no está fragmentada, cuando no domina el miedo o la expectativa externa, no se fuerza ni se fabrica.
Se reconoce cuando está presente porque produce un cambio inmediato en la manera de percibir y responder. Este enfoque explica por qué Jesús puede señalar la ausencia de fe incluso en quienes lo rodean. No los acusa de infidelidad doctrinal, sino de no estar en la condición adecuada en ese momento. La corrección no es moral, es funcional. No les pide que crean más fuerte, sino que perciban de otra manera. La fe, entendida así, no separa a unos de otros, no crea categorías estables. Es una condición humana posible, pero no garantizada. Puede activarse en cualquier persona y perderse en cualquier momento. Esta comprensión es incompatible con una espiritualidad basada en privilegios permanentes. Por eso, con el tiempo, fue necesario redefinirla. Al redefinir la fe como creencia correcta, se vuelve controlable, puede enseñarse, evaluarse y protegerse. Se puede declarar quién la tiene y quién no. Esta redefinición facilita la organización, pero rompe la relación directa entre fe y efecto. La fe deja de ser operativa y se convierte en identificadora. Sin embargo, los textos conservan la huella de su sentido original. Cada vez que Jesús vincula un efecto a tu fe, está señalando una condición presente, no un atributo personal. No dice porque eres fiel, sino porque tu fe. El lenguaje es puntual, no esencialista. Indica algo que ocurre ahora, no algo que define para siempre. Esta distinción es crucial para comprender por qué Jesús nunca habla de elegidos en términos de identidad. Si la fe fuera una identidad, entonces quienes la poseen serían, por definición, los elegidos. Pero Jesús no establece esa equivalencia. La fe no define quién eres, define cómo estás. Y ese cómo es lo que permite o impide la experiencia del reino. Al perder esta distinción, la enseñanza se desplaza hacia la seguridad externa. La fe se convierte en credencial. La pregunta deja de ser ¿está activa la condición ahora? Y pasa a ser ¿declaro la creencia correcta? El efecto inmediato desaparece, pero la pertenencia se mantiene. Así, la lógica del Estado se reemplaza por la lógica de la identidad. Recuperar el sentido original de tu fe implica devolver la atención al presente, no a lo que se cree, sino a cómo se percibe, no a la identidad asumida, sino a la condición activa. Esta recuperación no añade nada nuevo, simplemente elimina una capa interpretativa que se volvió dominante con el tiempo. En la siguiente sección, veremos por qué esta transformación fue funcional para la Iglesia y cómo la conversión de un estado accesible en un privilegio religioso permitió sostener una estructura de autoridad que no dependía de la experiencia interior directa. La transformación de un estado interior accesible en un privilegio religioso no fue un accidente ni un simple error de interpretación. Fue una adaptación funcional. La enseñanza original de Jesús, basada en una condición interior variable, era profundamente difícil de sostener dentro de una estructura institucional. No podía garantizarse, no podía administrarse y no podía utilizarse como base estable de autoridad para que una institución perdure. Necesita criterios externos visibles
y controlables. Un estado interior no cumple con esos requisitos. No puede certificarse desde fuera ni transmitirse por herencia. No puede asegurarse mediante normas ni protegerse con fronteras claras. Depende de la atención presente de cada individuo. Esta dependencia hace imposible convertirlo en fundamento de una organización jerárquica. Por eso, el mensaje tuvo que cambiar de forma para poder sobrevivir como sistema. La solución fue sutil pero eficaz. Convertir el Estado en identidad. Lo que antes se activaba y se perdía, se redefinió como algo que se posee. La experiencia interior se sustituyó por pertenencia. La condición presente se reemplazó por una afiliación duradera. Así, el acceso a lo divino dejó de depender de una disposición interior inestable y pasó a depender de una relación institucional estable. Este cambio permitió establecer límites claros, dentro y fuera, fieles y no fieles, elegidos y no elegidos. Estas categorías no describen estados interiores, describen posiciones dentro de una estructura. Son útiles para organizar comunidades, pero alteran radicalmente el sentido original de la enseñanza. La atención ya no se dirige al interior, sino al cumplimiento de criterios externos. Al redefinir la fe como creencia correcta, la Iglesia pudo enseñarla, evaluarla y corregirla. Al redefinir la elección como pertenencia, pudo otorgarla y retirarla. Al redefinir el reino como promesa futura, pudo administrarlo como esperanza. Cada uno de estos movimientos reduce la dependencia de la experiencia directa y aumenta la dependencia de la mediación institucional. Este proceso también protege a la institución de la inestabilidad humana. Si el acceso depende de un estado interior, entonces incluso los líderes pueden perderlo. La autoridad se vuelve frágil. Si en cambio depende de un cargo, una ordenación o una doctrina, la autoridad permanece intacta incluso cuando la experiencia interior está ausente. La estructura se preserva, aunque el contenido se debilite. Jesús, sin embargo, no funda su enseñanza sobre cargos ni sobre garantías externas. Sus advertencias alcanzan a todos, incluidos los más cercanos. Nadie está protegido de la pérdida del Estado. Esta igualdad radical es incompatible con una jerarquía permanente. Para sostener la jerarquía, fue necesario reinterpretar sus palabras. El resultado es una espiritualidad desplazada. La pregunta central ya no es ¿está activo el Estado ahora?, sino ¿cumplo con los requisitos? La vigilancia interior se reemplaza por la obediencia externa. La atención presente se sustituye por la conformidad. El acceso deja de ser inmediato y se vuelve mediado. Este cambio no elimina completamente la referencia al interior, pero la vuelve secundaria. Se habla de ella, pero no se la exige como criterio principal. La pertenencia asegura el acceso simbólico, aunque la experiencia real esté ausente. Así, la enseñanza se vuelve sostenible en el tiempo, pero pierde su carácter transformador inmediato. La conversión del Estado en privilegio también resuelve una dificultad práctica: la transmisión. Un estado interior no puede enseñarse como un contenido. Requiere presencia, acompañamiento
y práctica. Una doctrina, en cambio, puede escribirse, memorizarse y repetirse. Al privilegiar la doctrina, la Iglesia pudo expandirse sin depender de la experiencia directa de cada miembro. Este proceso explica por qué la noción de elegidos se vuelve central, no porque Jesús la haya enseñado como identidad, sino porque la institución necesitaba una forma de distinguir, organizar y legitimar. La elección ya no señala una condición presente, sino una pertenencia reconocida. El lenguaje se mantiene, pero su función cambia. Comprender este desplazamiento no implica negar la historia posterior, sino reconocer la diferencia entre origen y adaptación. La enseñanza original no desaparece por completo, pero queda cubierta por capas interpretativas que la vuelven menos visible. Recuperarla exige deshacer esas capas y volver a leer las palabras como descripciones de experiencia, no como definiciones de estatus. En la última parte, veremos por qué, a pesar de esta transformación, el estado interior del que hablaba Jesús no se perdió y por qué sigue siendo accesible, precisamente porque nunca dependió de elecciones externas ni de intermediarios, a pesar de las reinterpretaciones, de los cambios institucionales y de la conversión de un estado interior en un privilegio religioso. La enseñanza original de Jesús no se perdió, no podía perderse, porque no dependía de una estructura externa ni de una transmisión doctrinal perfecta. Dependía de algo más simple y más difícil a la vez: la posibilidad humana de entrar en un estado interior específico. Jesús no habló de elegidos porque su mensaje no necesitaba intermediarios. No señaló identidades especiales porque el acceso no estaba reservado. Describió una condición que puede aparecer en cualquier persona cuando la atención se unifica y la dispersión cesa. Ese estado no pertenece a nadie, no se hereda y no se garantiza. Por eso tampoco puede ser eliminado. La fuerza de esta enseñanza reside precisamente en su fragilidad. Un estado interior no puede convertirse en propiedad institucional. Puede ser ignorado, cubierto o reinterpretado, pero no anulado. Siempre reaparece allí donde alguien deja de buscar fuera y presta atención a lo que ocurre dentro, no como creencia, sino como experiencia directa. La idea de los elegidos ofrece seguridad, pero a costa de desplazar la responsabilidad interior. La noción del estado, en cambio, devuelve la pregunta al presente. No pregunta quién eres, sino cómo estás. No promete protección, pero ofrece claridad. No separa a unos de otros, pero exige atención real. Por eso, en los textos, Jesús no invita a acumular certezas, sino a estar disponibles. No promete estabilidad externa, sino una percepción diferente cuando el estado está activo. El reino no se alcanza por pertenencia ni por mérito. Se reconoce cuando la condición está presente y se pierde cuando la atención se dispersa. Esta comprensión no requiere abandonar la historia ni negar las tradiciones posteriores. Simplemente permite distinguir entre lo que fue adaptación y lo que fue enseñanza. Permite leer las palabras sin convertirlas inmediatamente en doctrina. Permite devolverles su carácter operativo, el estado interior,
del que habló Jesús no es un secreto reservado ni un conocimiento oculto en el sentido esotérico. Es sencillo, pero no fácil. No exige erudición ni posición, exige atención. Y esa atención no puede delegarse. Nadie puede estar presente por otro. Quizá por eso esta enseñanza resulta incómoda incluso hoy. No ofrece garantías ni identidades seguras. No permite descansar en la pertenencia. Invita a observar el estado actual una y otra vez, y en esa observación el lenguaje de los elegidos pierde su sentido. Jesús no habló de personas especiales porque no necesitaba hacerlo. Habló de una condición interior activable porque ahí se jugaba todo. El mensaje cambió para sostener estructuras, pero la experiencia no dependía de ellas. Por eso sigue disponible. Cuando se retira la capa de privilegio, lo que queda no es una doctrina nueva, sino una posibilidad antigua, no una promesa futura, sino una experiencia presente. El reino no espera que alguien sea elegido. Aparece cuando el estado interior del que habló Jesús está activo. Y esa posibilidad, precisamente porque nunca fue un estatus, sigue abierta